En el año 1990, en el madrileño distrito de Moncloa Aravaca, en una tranquila calle del barrio de Argüelles, el catedrático de Química de la Universidad Complutense Javier Mendoza y su esposa Elena García fueron hallados muertos, uno junto al otro, en su domicilio. La puerta de entrada estaba cerrada con el cerrojo echado desde dentro y no faltaba ni un solo objeto de valor. Tampoco había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Sin embargo, en los cuerpos de ambos se detectaron rastros de un potente somnífero, y sobre la mesa del comedor la cena a medio consumir permanecía intacta. La policía interrogó a todos, alumnos, colegas profesores y familiares, pero nadie admitió haber visitado la casa aquella noche. El caso quedó sin resolver. 16 años después, en 2006, una llamada llegó a la comisaría del distrito. Quien llamaba era un hombre diagnosticado con un cáncer gástrico terminal, Oscar Romero, un antiguo alumno del profesor Mendoza. Sus palabras fueron: "Fui yo. Aquella noche, yo fui a casa de mi profesor. La verdad, oculta durante 16 largos años, por fin comenzaba a salir a la superficie. ¿Qué había ocurrido exactamente entre el maestro y su discípulo? ¿Cuál era el secreto de aquella puerta cerrada desde dentro? A continuación, les contaré esa historia. Era un sábado, 24 de noviembre de 1990. En una callejuela del barrio de Argüelles, a unos 10 minutos a pie de la ciudad universitaria, se alzaba un chalet de 2 plantas de ladrillo visto. Tras una valla baja, se erguía una frondosa higuera y junto a la cancela de entrada había un buzón. Era el hogar de una familia normal y corriente, la de un profesor universitario. El dueño de la casa era Javier Mendoza, catedrático de Química en la Universidad Complutense de 52 años. Su esposa, Elena García, tenía 48. El profesor Mendoza había comprado la casa en 1982, por lo que el matrimonio llevaba ya 8 años viviendo allí. Javier Mendoza era un académico de renombre en su departamento, especializado en el campo de la química fina. Concretamente en la investigación de catalizadores sintéticos, era considerado una autoridad en la materia a nivel nacional. Se decía de él que era un hombre de pocas palabras y rostro inexpresivo. Entre los alumnos tenía fama de ser extremadamente estricto, y se contaba que eran pocos los discípulos que no habían recibido una severa reprimenda en su laboratorio. Su esposa, Elena, había sido profesora de economía doméstica en un instituto antes de casarse, pero tras la boda se había dedicado por completo a las labores del hogar. Los vecinos la recordaban como una mujer tranquila y hacendosa. Por las mañanas salía al patio a regar las macetas y cuidaba con esmero de las conservas que preparaba. Aunque saludaba cordialmente a las vecinas del barrio, no era una persona que socializara en exceso. El matrimonio tenía un único hijo, Marcos, que por aquel entonces tenía 18 años y cursaba el último año de instituto. Con la selectividad a la vuelta de la esquina, era habitual que se quedara hasta tarde estudiando en la biblioteca y que los fines de semana se quedara a dormir en casa de algún amigo. Aquel día, sábado 24 de noviembre, Marcos no estaba en casa. Había salido el viernes por la tarde diciendo que iba a estudiar con un compañero y no tenía previsto volver hasta el domingo por la noche. Gracias a ello, aquella tarde en el chalet de Argüelles solo se encontraban el profesor Mendoza y su esposa Elena. La señora García preparó la cena: un guiso de lentejas, unos filetes de ternera a la plancha y una ensalada. Sobre la mesa había una botella de vino tinto. El profesor, que había estado en su despacho del segundo piso revisando un artículo para una revista científica, seguramente bajó cuando su mujer le avisó de que la cena estaba lista. Era una tranquila noche de sábado. Sin embargo, según el testimonio de una vecina, la señora Carmen, sobre las 7 de la tarde sonó el timbre de la casa de los Mendoza. La señora Carmen vivía en la casa de al lado y en ese momento se encontraba en su patio recogiendo la ropa tendida, por lo que pudo oírlo con claridad. Dijo que, tras el timbre, oyó el sonido de la cancela al abrirse y un breve intercambio de saludos en voz masculina. No pudo ver de quién se trataba. La valla era demasiado alta y tampoco era algo que le suscitara una especial curiosidad. La vecina recogió su colada, entró en casa y, según su declaración, no volvió a oír ningún ruido extraño procedente de la vivienda de los Mendoza. 2 días después, lunes 26 de noviembre por la mañana, en el departamento de Química de la Universidad Complutense había una reunión de claustro programada para las 9. El profesor Mendoza no apareció. Siendo él una persona tan puntual, sus colegas empezaron a extrañarse. El profesor Arturo Vega, del mismo departamento, fue el primero en ir a buscarlo a su despacho.
Estaba cerrado con llave y los estudiantes de posgrado aseguraron no haberlo visto. El profesor Vega llamó entonces a su casa, pero el teléfono sonaba y sonaba sin que nadie respondiera. Algo no iba bien. Montó en su coche y se dirigió al domicilio de su colega en Argüelles. Llegó sobre las 10:30 de la mañana. La cancela exterior estaba cerrada pero sin el pestillo. La abrió, entró en el patio y se encontró frente a la puerta principal. Llamó al timbre varias veces sin obtener respuesta. Intentó abrir, pero la puerta estaba cerrada con el cerrojo interior. El profesor Vega rodeó la casa y se asomó por una de las ventanas del salón, y entonces se quedó helado. En el suelo del salón yacía Elena García, no se movía. Su rostro estaba pálido y uno de sus brazos se doblaba en un ángulo antinatural. El profesor Vega salió corriendo del patio. En aquella época los teléfonos móviles no eran comunes, así que corrió hasta una cabina telefónica al final de la calle para llamar al 091. La brigada de la Policía Nacional de la Comisaría de Moncloa Aravaca llegó al lugar sobre las 11 de la mañana. El inspector Carlos Jiménez estaba al mando. Como la puerta principal estaba cerrada por dentro, intentaron acceder por la puerta trasera. La puerta de la cocina también estaba trancada desde el interior. Finalmente, tuvieron que llamar a un cerrajero para que abriera la cerradura principal y poder entrar. En el salón encontraron a Elena García. Yacía boca arriba en el suelo a unos 2 metros del sofá, sin heridas externas visibles. Solo presentaba una ligera congestión en el rostro y el cuello. En el despacho del segundo piso hallaron al profesor Javier Mendoza. Estaba sentado en la silla de su escritorio con el torso desplomado sobre la mesa. Parecía como si se hubiera quedado dormido trabajando, pero ya no respiraba. Al igual que su esposa, no presentaba signos evidentes de violencia. El equipo de investigación acordonó la escena inmediatamente y llamó a la policía científica. Tras una minuciosa inspección, comprobaron con extrañeza que no habían robado nada. En un cajón de la cómoda del salón encontraron 30.000 pesetas en efectivo intactas, y el anillo y el collar de oro de la señora García estaban sobre el tocador. La caja fuerte del despacho del segundo piso no había sido forzada. Si no había sido un robo, ¿quién y por qué habría matado al matrimonio? La atención de los investigadores se centró en la mesa del comedor. Sobre ella, una cena a medio comer, la cazuela de lentejas, la fuente con los filetes, un cuenco de ensalada y 2 platos con la comida a la mitad, y una botella de vino tinto casi vacía, junto a 2 copas. Fue entonces cuando la policía científica descubrió algo. En el cubo de la basura de la cocina había otra botella de vino vacía. Sumada a la que estaba sobre la mesa, eran 2 botellas en total. Solo había 2 copas, pero se habían consumido 2 botellas de vino. ¿Se las había bebido el matrimonio o había alguien más con ellos? En la escena se recogieron decenas de huellas dactilares. La mayoría pertenecían al profesor Mendoza y a su esposa. Unas pocas correspondían a amigos que habían estado de visita anteriormente. No apareció ninguna huella que pudiera atribuirse al autor del crimen. El inspector Jiménez examinó detenidamente la cerradura de la puerta principal. Era una cerradura de doble vuelta. Tenía un cerrojo que se accionaba girando un pomo desde el interior y una cerradura principal que se abría con llave desde el exterior. En el momento del hallazgo, el cerrojo interior estaba echado, lo que significaba que alguien lo había cerrado desde dentro. Pero entonces, ¿cómo había salido el asesino? El equipo de investigación revisó todas las posibles salidas de la casa. La puerta trasera estaba trancada por dentro y todas las ventanas del segundo piso estaban cerradas. Sin embargo, encontraron una pequeña ventana en la cocina que no estaba completamente cerrada. Era un ventanuco de ventilación de apenas 40 centímetros de ancho, cuya manilla no había sido bajada del todo, dejando una diminuta rendija. No era lo suficientemente grande como para que pasara una persona, pero el inspector Jiménez frunció el ceño. Aquel ventanuco estaba justo al lado de la puerta trasera de la cocina. Y si el asesino hubiera salido por la puerta trasera y luego, a través de esa pequeña rendija, hubiera introducido una herramienta delgada para echar el pestillo interior de la puerta, si hubiera cerrado la puerta principal desde dentro antes de salir y luego hubiera trancado la puerta trasera de esa manera. Era un escenario posible, pero no había forma de confirmarlo. Cuando la noticia se supo, causó una gran conmoción en la universidad y fuera de ella. La muerte de un catedrático de química de la Complutense junto a su esposa en su propio domicilio apareció en los periódicos de la época. El hecho de que no fuera un robo y de que los cuerpos hubieran sido encontrados en una estancia cerrada por dentro despertó la curiosidad del público.
El hijo del matrimonio, Marcos, se enteró de la noticia en casa de su amigo. El domingo por la noche intentó llamar a su madre para avisar de su regreso, pero nadie contestó el teléfono. No le dio mayor importancia y decidió quedarse una noche más. El lunes, la policía se presentó en su instituto. Era una carga demasiado pesada para un joven de 18 años. Cuando el coche patrulla lo llevó de vuelta a su casa en Argüelles, la encontró precintada con la cinta amarilla de la policía y rodeada de vehículos de investigación. Tuvo que identificar los cuerpos de sus padres. En ese instante, su mundo se vino abajo. Una muerte sin un porqué conocido. Un asesino sin identidad. Dos personas que se apagaron juntas tras una puerta cerrada. Aquella noche en Argüelles se convirtió en un misterio sin resolver. 4 días después del suceso, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses emitió los resultados de la autopsia. En la sangre de ambas víctimas se detectó una sustancia de la familia del triazolam, un potente somnífero más conocido por su nombre comercial, Halcion. Una dosis pequeña provoca somnolencia, pero en cantidades mayores puede inducir un sueño tan profundo que es imposible despertar por uno mismo. La causa de la muerte fue asfixia. Se determinó que, mientras se encontraban inconscientes por el efecto del fármaco, alguien les había obstruido la nariz y la boca con un objeto blando como una almohada o un cojín. Por eso no había heridas externas visibles. Y al estar profundamente dormidos, apenas habían opuesto resistencia. Entonces, ¿dónde estaba el somnífero? El equipo de investigación envió los restos de comida y el vino que quedaban en la mesa al laboratorio. El análisis reveló trazas de triazolam en la botella de vino. En la comida no se encontró nada. Era casi seguro que alguien había disuelto el fármaco en el vino. La pregunta era quién y cuándo. El equipo del inspector Carlos Jiménez comenzó a interrogar a todas las personas del entorno del profesor Mendoza. Los primeros en ser citados fueron los estudiantes de posgrado del departamento de química. En el laboratorio del profesor trabajaban 4 alumnos de máster y 2 de doctorado, un total de 6 discípulos. Uno a uno fueron llamados a comisaría para prestar declaración. Los 6 negaron haber visitado la casa del profesor aquella noche. Al ser sábado, declararon haber estado en sus casas o con amigos. Algunos tenían coartadas sólidas, otros, como los que vivían solos, no. 3 de sus colegas profesores declararon lo mismo. Arturo Vega, que fue quien descubrió los cuerpos, y otros 2 catedráticos del departamento fueron interrogados, pero todos negaron haber estado en casa de Mendoza el día de los hechos. El hermano mayor del profesor, Miguel Mendoza, también fue llamado a declarar. Vivía en Segovia y afirmó que la noche del crimen estuvo en su casa viendo la televisión con su esposa, quien corroboró su testimonio. El cuñado de la víctima, Luis García, también quedó fuera de toda sospecha. Vivía en Sevilla y se confirmó que aquel día había asistido a una reunión de antiguos alumnos en su ciudad. A medida que avanzaban los interrogatorios, nadie admitía haber estado en la casa del profesor aquella noche. Durante la investigación se descubrió un hecho peculiar en el laboratorio del profesor Mendoza. En el momento de su muerte, el profesor estaba llevando a cabo un proyecto de investigación conjunto con una importante empresa química nacional, Innovachem. Se trataba del desarrollo de una nueva tecnología en el campo de la química fina. La investigación estaba casi finalizada y estaban a punto de firmar el contrato de transferencia de tecnología. El valor que Innovachem ofrecía por la patente superaba los 40 millones de pesetas. En 1990, un chalet de 2 plantas en un buen barrio de Madrid costaba entre 10 y 15 millones de pesetas. El sueldo mensual de un catedrático rondaba las 250.000 pesetas. Para un profesor universitario, 40 millones era una suma de dinero que difícilmente podría reunir en toda una vida. Y resultó que en un archivador del despacho del profesor faltaba una parte crucial de los datos de esa investigación. Habían desaparecido 2 cuadernos de laboratorio y una carpeta con los informes que detallaban el proceso de síntesis. Los demás estudiantes del laboratorio declararon que esos documentos estaban sin duda en aquel archivador. El profesor los custodiaba personalmente. Sin embargo, tras el crimen, al registrar el laboratorio, los documentos no aparecieron por ninguna parte. ¿Qué significaba aquello? El inspector Jiménez barajó 2 posibilidades. La primera, que el asesino hubiera cometido el crimen con el objetivo de robar esos datos desde el principio. La segunda, que se los hubiera llevado de la escena del crimen por casualidad. Si era la primera opción, el culpable tenía que ser alguien que conociera el valor exacto de esa investigación. La investigación se centró inevitablemente en los discípulos del profesor. En la primavera de 1991, el equipo de investigación comenzó a investigar de forma intensiva a uno de los estudiantes, Óscar Romero. Por aquel entonces, Óscar tenía 28 años
y estaba en su cuarto semestre del máster. Originario de un pueblo de Extremadura, de familia humilde, había costeado sus estudios de grado con becas y trabajos esporádicos. Entró en el laboratorio del profesor Mendoza en 1988 y su reputación allí era bastante buena. Se le consideraba un estudiante trabajador, inteligente y con un talento especial para los experimentos. La razón por la que la policía se fijó en Oscar fue el testimonio de sus compañeros. Un estudiante de doctorado del mismo laboratorio, David, declaró haber presenciado una fuerte discusión entre el profesor Mendoza y Oscar unos 10 días antes del crimen. La puerta del despacho del profesor estaba cerrada, pero las voces se oían desde fuera. La voz del profesor era fría y tajante, mientras que la de Oscar subía de tono progresivamente. No pudo entender de qué hablaban, pero sí vio que, cuando Oscar salió del despacho, tenía el rostro pálido y se marchó del laboratorio sin decir una palabra. Otra estudiante de máster, Lucía, contó algo similar. Dijo que por aquella época en un bar oyó a Oscar murmurar para sí: «El profesor no debería hacerme esto». Cuando le preguntó a qué se refería, Oscar negó con la cabeza y dijo que no era nada. La policía citó a Oscar a comisaría para un interrogatorio formal. Según los informes, respondió a las preguntas con una actitud serena. Cuando le preguntaron dónde estaba el día del crimen, respondió que había estado solo en su pequeño piso de alquiler en Lavapiés, escribiendo su tesis. Cenó un plato de pasta que se preparó él mismo y se fue a dormir sobre las 11 de la noche. Afirmó no haber visitado la casa del profesor aquel día y que, si bien era cierto que había discutido con él, se trataba de una simple diferencia de opiniones sobre la dirección de su tesis. Cuando le preguntaron si alguien podía corroborar su historia, dijo que no, estuvo solo, pero tampoco había pruebas que lo contradijeran. En aquella época no había cámaras de seguridad por toda la ciudad como ahora. No existía ninguna grabación que demostrara que Oscar había ido a Argüelles aquella noche, ni tampoco ningún registro que confirmara que había estado en su piso. Se comprobaron sus movimientos bancarios, pero Oscar no usaba tarjeta de crédito. Era difícil para un estudiante de posgrado de 20 y tantos años tener una en aquellos tiempos. Había sospechas, pero no pruebas. Respecto a la desaparición de los datos de la investigación, Oscar negó haberlos cogido. Sugirió que quizás el propio profesor los había guardado en otro lugar. El inspector Jiménez se sentía frustrado. Su instinto le decía que aquel estudiante ocultaba algo, pero la intuición no era suficiente para detener a alguien. La investigación se estancó. No había pruebas materiales. De las huellas encontradas, las de Oscar solo aparecieron en el laboratorio de la universidad, pero no en el domicilio. En las botellas de vino solo se encontraron las huellas del matrimonio. El origen del somnífero también era difícil de rastrear. El triazolam era un medicamento que se podía obtener con receta, y verificar todos los historiales de prescripción era una tarea titánica. Pasó 1990 y llegó 1992. No aparecieron nuevas pistas. Los efectivos policiales fueron asignados a otros casos y el asesinato del matrimonio Mendoza fue quedando sepultado bajo montones de informes. A principios de 1992, la comisaría de Moncloa Aravaca archivó oficialmente el caso como sin resolver. El expediente se cerró, pero el crimen no se había solucionado. El hijo del profesor Marcos logró entrar en la universidad. Tras la muerte de sus padres, vivió un tiempo con su tío paterno, Miguel Mendoza, y más tarde se trasladó a Sevilla con su tío materno, Luis García, mientras preparaba a duras penas la selectividad. Contaría más tarde que cada vez que tenía que rellenar el apartado de familia en un formulario y escribir los nombres de sus padres junto a la palabra fallecido, sentía un nudo en el estómago. Oscar Romero abandonó el máster después del suceso. Al fallecer su director de tesis, quizás le resultó difícil continuar sus estudios, o quizás hubo otras razones. El caso es que dejó la universidad y poco a poco fue desapareciendo de la memoria de la gente. El chalet de Argüelles se alquiló durante un tiempo y años más tarde se vendió. La higuera junto a la cancela siguió allí, pero cada vez eran menos los que recordaban lo que había ocurrido entre aquellas paredes. Y así pasaron los años. 1, 2, 5, 10. El crimen estaba cayendo en el olvido, pero había alguien que no podía olvidar. Alguien que cada noche se acostaba con aquel recuerdo. 16 años, un tiempo que transcurría lento pero inexorable. Marzo de 2006, Hospital Universitario La Paz, Madrid. En una habitación de 4 camas del ala de oncología junto a la ventana, yacía un hombre. Era Oscar Romero, de 44 años.
2 meses antes le habían diagnosticado un cáncer gástrico en estadio 3. Llevaba medio año con molestias estomacales y pérdida de apetito, pero no fue hasta que su mujer le insistió que acudió al médico. Para entonces, las células cancerosas ya habían atravesado la pared del estómago y se habían extendido a los ganglios linfáticos cercanos. El oncólogo le propuso una combinación de cirugía y quimioterapia, pero su expresión no era optimista. ¿Cómo había sido la vida de Oscar después del crimen? Tras abandonar la universidad en 1992, trabajó un tiempo como investigador en una pequeña empresa química en Getafe. El sueldo era bajo, pero él tenía un arma secreta que nadie conocía, el conocimiento que guardaba en su cabeza y los documentos que escondía en el fondo de un maletín, los cuadernos de laboratorio y los informes que se había llevado del despacho del profesor Mendoza. En 1995, Oscar dejó la empresa y se trasladó a una compañía química de tamaño mediano en Barcelona. Allí trabajó durante 3 años, forjando contactos en el sector y poniéndose al día de las últimas tendencias tecnológicas. Y en el año 2000, a los 38 años, fundó su propia empresa en un polígono industrial de Fuenlabrada, en Madrid. La llamó Químicas Romero, una pequeña compañía especializada en materiales para catalizadores sintéticos. Empezó con 12 empleados. Los primeros 2 o 3 años no fueron fáciles, pero la calidad de los catalizadores que producía Químicas Romero empezó a ganar fama en el sector, y los clientes comenzaron a llegar. No era de extrañar, la tecnología clave de su empresa no era un desarrollo propio. Era una versión modificada y mejorada del método de síntesis que estaba a punto de completarse en el laboratorio del profesor Mendoza. Con una base tecnológica tan sólida, la calidad del producto final era excepcional. Para el año 2005, la facturación anual de Químicas Romero superaba el 1,5 millones de euros. Oscar tenía su propia fábrica en Fuenlabrada, oficinas en el centro de Madrid y vivía con su mujer y sus 2 hijos en un piso en Pozuelo de Alarcón. A simple vista, era la vida de un exitoso empresario de una PYME, pero las apariencias engañaban. Oscar no dormía bien. Su mujer, Isabel, contaría más tarde que su marido hablaba en sueños casi todas las noches. A veces se despertaba de golpe, bañado en un sudor frío. Cuando ella le preguntaba qué había soñado, él siempre respondía que no se acordaba. También bebía mucho. Tenía comidas de trabajo por negocios, pero a menudo bebía solo en casa. Era frecuente que se sentara en el sofá del salón, con la televisión encendida, y se quedara dormido bebiendo vino. Cuando Isabel le decía, preocupada, que se controlara, Oscar le sonreía y le decía que no pasaba nada. Esa vida se prolongó durante más de una década, y en enero de 2006 llegó el diagnóstico: cáncer gástrico. La operación fue en febrero. Fue una intervención compleja en la que le extirparon 2/3 del estómago. Aunque la cirugía en sí fue un éxito, fue imposible eliminar por completo las células cancerosas que se habían extendido a los ganglios. Empezó la quimioterapia y Oscar se consumió rápidamente. Era principios de marzo, después de una sesión de quimio. Los vómitos y el agotamiento eran tan intensos que llevaba días sin poder comer, subsistiendo a base de suero. El sol de marzo entraba por la ventana de la habitación, pero el rostro de Oscar solo reflejaba sombras. Aquella noche, cuando sus compañeros de habitación ya dormían, Oscar sacó una pequeña agenda de la mesilla. Con mano temblorosa, pasó unas cuantas páginas y se detuvo. En la contraportada había anotado un número de teléfono: Comisaría de Policía Nacional, Distrito Moncloa, Aravaca. ¿Por qué guardaba ese número? Para entenderlo hay que retroceder un poco en el tiempo. No era la primera vez que Oscar anotaba ese número en su agenda. Según su posterior declaración, la primera vez que lo hizo fue en 1990 y cuatro años después del crimen. Ya entonces había pensado en confesar, pero al final no fue capaz de llamar. Hubo otras ocasiones, una en 1997, otra en 2002. Levantaba el teléfono, lo dejaba, se lo acercaba a la oreja, volvía a colgar. Cada vez, en el último momento, sus dedos se paralizaban. Tenía miedo de ir a la cárcel, miedo de que su mujer y sus hijos lo supieran todo, pero sobre todo tenía miedo de admitir el peso de lo que había hecho. Así que, en lugar de eso, bebía. Cada noche de insomnio, cada vez que la imagen de la mesa del comedor de su profesor acudía a su mente, ahogaba el recuerdo en una copa de vino. Irónicamente, el vino... Pero el diagnóstico de cáncer lo cambió todo. El médico le había dicho con delicadeza que si la quimioterapia no daba buenos resultados, no podía garantizarle más de 1 año de vida. Al oír aquello, Oscar se encerró en el baño de la habitación y lloró durante un largo rato. Con la muerte a las puertas,
Todo lo que había reprimido durante 16 años salió a la superficie de golpe. 12 de marzo de 2006, 2 de la tarde. Oscar se levantó de la cama y caminó hacia la cabina telefónica que había al final del pasillo, arrastrando con una mano el soporte del suero. Iba vestido con el pijama del hospital. Introdujo unas monedas y marcó el número. No necesitó mirar la agenda, se lo sabía de memoria desde hacía 12 años. Tras 3 tonos, un agente contestó: «Policía Nacional, dígame». Oscar tomó aire y dijo: «Llamo por un caso que ocurrió en 1990 en Argüelles, en casa del profesor de la Complutense Javier Mendoza». Al principio la gente que contestó no debió de entender de qué hablaba. Un caso de hacía 16 años. Le preguntó a qué se refería y Oscar con voz calmada explicó: «El caso del asesinato del profesor Javier Mendoza y su esposa. Fui yo». El agente informó a sus superiores. En la comisaría de Moncloa, Aravaca, tras verificar los archivos del caso, enviaron a 2 inspectores al hospital donde estaba ingresado Oscar. Eran las 4 de la tarde cuando los inspectores llegaron a la habitación. Oscar los recibió semi-incorporado en la cama. Tenía el rostro demacrado y profundas ojeras. Llevaba una gorra de béisbol para ocultar la caída del cabello provocada por la quimioterapia. Los inspectores se mostraron escépticos. Una confesión de un caso sin resolver de hacía 16 años. Sospecharon que quizás el hombre deliraba por la medicación. Pero en cuanto Oscar abrió la boca, sus dudas empezaron a disiparse. Aquella noche, sobre las 6:30, fui a casa de mi profesor, dijo. Llevé una botella de vino que había comprado antes. En esa botella yo mismo había disuelto unos somníferos. ¿Dónde consiguió los somníferos?, preguntó uno de los inspectores. Un mes antes del crimen fui a un médico de cabecera en Lavapiés y le dije que padecía insomnio. Me recetó Triazolam. El nombre comercial era Halcyon. Fui 2 veces a por recetas y lo fui guardando. Los inspectores se miraron. Triazolam era exactamente la sustancia que había aparecido en la autopsia, un detalle que en su día no se había hecho público. Oscar continuó: «Cuando llegué, su esposa estaba preparando la cena. El profesor estaba en su despacho, en el 2º piso. No había avisado de mi visita, pero al ser un alumno no me echaron. Me invitaron a pasar». Contó que cuando se sentó a la mesa, la señora García le sirvió un plato. También le sacó algo más de comida. Era natural que, al presentarse un discípulo de su marido, le ofrecieran cenar. Saqué el vino que había traído y dije que era para brindar con el profesor. Al principio, él aceptó la copa sin decir nada. El matrimonio compartió el vino. Oscar también recibió una copa, pero solo fingió beber, mojándose los labios. Al cabo de media hora, la señora fue la primera en sentir sueño. Se fue hacia el sofá del salón y se quedó dormida enseguida. El profesor también empezó a cabecear y se quedó dormido en la misma mesa. Lo ayudé a subir al despacho del 2º piso. Lo senté en su silla y lo recosté cómodamente sobre el escritorio. «¿Y después qué hizo?», preguntó el inspector. Oscar hizo una pausa y respondió en voz baja. «Abrí el archivador que había junto al escritorio. El profesor siempre lo cerraba con llave, pero yo sabía que la guardaba en un cajón de la mesa. De ahí saqué los 2 cuadernos de laboratorio y la carpeta con los informes». Tras guardar los documentos en su maletín, Oscar tuvo que tomar una decisión. Al principio, mi idea era solo llevarme los documentos y marcharme. Pero entonces pensé que, en cuanto el profesor despertara, se daría cuenta. Sabría que el archivador había sido forzado y que los documentos no estaban. Y como yo era el único que había estado de visita esa noche, sabría inmediatamente quién se los había llevado. Con voz temblorosa, Oscar prosiguió. «Pensé que sería el fin de mi vida. Me denunciaría por robo, me expulsarían de la universidad y mi carrera como investigador se acabaría. En ese momento se me ocurrió. Cogí una almohada que había en el despacho. Los inspectores escuchaban conteniendo la respiración. La puse sobre la cara del profesor y apreté con ambas manos. Apenas se movió, supongo que por el efecto del somnífero. Unos 5 minutos después retiré las manos. Comprobé que ya no respiraba y bajé. En el sofá del salón estaba durmiendo la señora García. Ella no estaba en mis planes, pero si se despertaba, sabría que yo había estado allí esa noche, porque había cenado con ellos. Si descubría lo que le había pasado a su marido, se lo contaría a la policía. Cogió un cojín del salón. El mismo método. Ella tampoco se movió apenas. Tras cometer los crímenes, Oscar limpió la escena. Fregó su copa, su plato y sus cubiertos y los guardó en su sitio.
Sobre la mesa dejó solo la vajilla del matrimonio. La botella de vino vacía que él había traído la tiró a la basura. Más tarde, pensó que no haberla retirado fue un error, pues así fue como la policía pudo sospechar que había 2 botellas. Luego tenía que cerrar la casa desde fuera. Como no tenía llaves, utilizó otro método. Primero, eché el cerrojo interior de la puerta principal. Luego, salí por la puerta trasera de la cocina. Justo al lado había un ventanuco de unos 40 centímetros que había dejado abierto a propósito desde dentro. Una vez fuera, cerré la puerta trasera y a través de la rendija del ventanuco introduje un alambre largo que había preparado para echar el pestillo interior de la puerta. ¿Es posible echar un pestillo interior desde fuera con un alambre?, preguntó el inspector. Lo había practicado. 2 semanas antes del crimen, un día que sabía que el profesor estaba en la universidad, merodeé por la casa para estudiar la posición del ventanuco y el pestillo. Recreé una estructura similar en casa y practiqué con el alambre. Había sido premeditado. Su intención no era solo llevarse los documentos, se había preparado para cualquier eventualidad. Después de echar el pestillo, saqué el alambre e intenté cerrar el ventanuco, pero no se cerró del todo. Era difícil bajar la manilla por completo desde fuera. Tuve que dejarlo un poco abierto. Era eso, el ventanuco de la cocina que no estaba del todo cerrado, el mismo que había encontrado el equipo de investigación. La misma ventana que 16 años atrás había hecho dudar al inspector Jiménez. Aquel misterio por fin quedaba resuelto. El inspector hizo una última pregunta. ¿Por qué confiesa ahora? Oscar levantó lentamente el brazo en el que tenía la vía del suero y se secó una lágrima. El cáncer se ha extendido por todo el cuerpo. El médico me ha dicho que no me queda mucho tiempo. Hizo una pausa. Durante 16 años, cada noche he vuelto a ver esa escena. La cara del profesor, la de su esposa. Si cerraba los ojos, aparecían. Si los abría, intentaba olvidarlo. El alcohol ayudaba un poco, pero al despertar, todo volvía. Miró por la ventana y concluyó: ya no podía seguir cargando con este peso. Tenía que dejarlo ir antes de morir. Un silencio se apoderó de la habitación. En el pasillo se oían los pasos lejanos de una enfermera y el goteo rítmico del suero. Los 2 inspectores grabaron la declaración de Oscar, levantaron acta y se marcharon del hospital. Ya en el coche, el inspector más veterano le dijo a su compañero: 16 años. Ha vivido 16 años cargando con eso. Una fina lluvia de marzo comenzaba a caer sobre Madrid. Dentro del coche, los 2 inspectores guardaron silencio durante un largo rato. La noticia de la confesión de Oscar fue comunicada de inmediato a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Que el autor de un crimen sin resolver de hacía 16 años se entregara era un suceso insólito. Se formó un equipo de investigación especial. La tarea del equipo era triple. Primero, verificar la veracidad de la confesión de Oscar. Segundo, esclarecer el móvil del crimen en detalle. Y tercero, resolver la cuestión de la prescripción del delito. No era tarea fácil. 16 años habían borrado muchas huellas. El nuevo inspector al cargo recuperó del archivo el expediente original de 1990. Los documentos estaban en mal estado, amarillentos y con la tinta corrida en algunas partes, pero los informes clave se conservaban. El equipo cotejó la declaración de Oscar con los datos del expediente, uno por uno. La sustancia del somnífero detectada en la autopsia, la causa de la muerte por asfixia, el ventanuco de la cocina mal cerrado, la botella de vino extra en la basura, la lista de los documentos de investigación desaparecidos. La confesión de Oscar encajaba a la perfección con todos los hechos. 2 detalles llamaron especialmente la atención de los investigadores. Uno era el nombre del fármaco Triazolam. El informe de la autopsia hablaba de un somnífero de la familia del Triazolam, pero este detalle técnico nunca se había filtrado a la prensa. Solo los implicados en la investigación podían conocer el nombre exacto. El otro detalle era el ventanuco. El hecho de que estuviera ligeramente abierto solo constaba en los informes internos. Que Oscar afirmara haber manipulado el pestillo de la puerta trasera a través de esa ventana era algo que solo podía saber alguien que hubiera estado allí. El inspector no tuvo dudas, aquel hombre era el asesino. Paralelamente a la verificación de los hechos, el equipo comenzó a profundizar en el móvil del crimen. Oscar había dicho en su primera declaración que lo hizo para robar los datos de la investigación, pero para los investigadores eso no era suficiente. Matar a tu profesor y a su esposa por unos documentos. Detrás de eso tenía que haber una historia más profunda. El inspector se entrevistó varias veces más con Oscar y buscó a antiguos profesores y alumnos del departamento de química de la época para reconstruir el contexto.
Y así fue como salió a la luz la historia de desesperación y rabia de un joven investigador, oculta tras la fachada del mundo académico. La historia se remontaba a 1989. Por aquel entonces, Oscar, con 27 años, acababa de terminar su primer año de máster bajo la tutela del profesor Mendoza. Era un estudiante con talento. En el laboratorio se encargaba de los experimentos sobre catalizadores sintéticos y tenía una habilidad especial para ello. Lograba en 3 o 4 intentos experimentos que a sus compañeros les llevaban 10. En el verano de 1989, Oscar hizo un descubrimiento crucial. Se dio cuenta de que modificando ciertas condiciones de temperatura y el orden de reacción en el proceso de síntesis de un catalizador, la eficiencia de producción aumentaba de forma espectacular. En pocas palabras, había encontrado la manera de obtener un producto mejor con los mismos materiales y a un coste mucho menor. Era una tecnología revolucionaria que podía reducir los costes de producción en más de un 30%. Oscar estaba eufórico. Aquel descubrimiento podía ser el eje de su tesis de máster y el trampolín definitivo para su carrera. Preparó los resultados y se los presentó al profesor Mendoza. Al principio, el profesor se mostró sorprendido. Tras revisar los datos con atención, se limitó a decir «bien hecho». Para alguien como él, era casi un cumplido. Pero el problema vino después. El profesor Mendoza decidió presentar los resultados en un congreso y al mismo tiempo explorar la posibilidad de una transferencia de tecnología. En otoño de 1989 se publicó un artículo sobre este nuevo método de síntesis en las actas de un Congreso Nacional de Ingeniería Química. El primer autor del artículo era Javier Mendoza. Oscar Romero figuraba como segundo autor. En el mundo académico de la época, que el catedrático firmara como primer autor era una práctica habitual y aceptada en muchos laboratorios. Pero desde el punto de vista de Oscar, él había tenido la idea original y había realizado los experimentos, y sin embargo, su nombre quedaba en segundo plano. Se sintió frustrado, pero se calló. Para obtener su título de máster necesitaba la aprobación de su director, y enemistarse con él podía poner en peligro su graduación. Viniendo de una familia humilde, no podía permitirse perderlo todo por un enfrentamiento con su profesor. Pero la situación empeoró. Tras la publicación del artículo, la gran empresa química Innovachem mostró interés en la tecnología. El director de I+D de la compañía contactó personalmente con el profesor Mendoza y comenzaron las negociaciones para la transferencia tecnológica. La oferta de Innovachem superaba los 40 millones de pesetas, a lo que habría que sumar futuros royalties sobre las ventas. Oscar se enteró de esto por los rumores que corrían por el laboratorio: 40 millones. En una época en la que un piso en la periferia de Madrid costaba 2 o 3 millones, el sueldo de un catedrático era de unas 250.000 pesetas y la beca de un estudiante de posgrado rondaba las 30.000 pesetas al mes. Para Oscar, 40 millones era una cifra inimaginable y él estaba convencido de que era el descubridor de la clave de esa tecnología millonaria. A principios de 1990, Oscar fue a ver al profesor y con cautela le planteó la cuestión. Le preguntó si, en caso de que se cerrara el acuerdo, él, como ejecutor de los experimentos, podría recibir una parte de los beneficios. La respuesta del profesor fue gélida. Según la declaración posterior de Oscar, el profesor le dijo: ¿y tú qué has hecho para pedir algo así? La línea de investigación la marqué yo, el diseño experimental lo hice yo. Tú te has limitado a seguir mis instrucciones. Oscar intentó replicar, argumentando que el descubrimiento clave había sido suyo y que sus cuadernos de laboratorio lo demostraban. Pero el profesor no quiso escucharle. Un estudiante de máster pidiéndole dinero a su director. Deberías estar agradecido de lo que aprendes en este laboratorio y de poder publicar bajo mi nombre. Y añadió algo más. Como sigas por ese camino, tendré que replantearme las cosas en la defensa de tu tesis. La defensa de la tesis. Para un estudiante de posgrado, eso significaba la graduación. Que su director le amenazara con ponerle trabas era en la práctica una amenaza de no dejarle terminar. Oscar no pudo decir nada más y se marchó. Según la investigación, a partir de ese momento, la actitud de Oscar cambió radicalmente. Un antiguo compañero de laboratorio testificó: a partir del 90, Oscar cambió mucho. Nunca fue muy extrovertido, pero desde entonces apenas hablaba. Se pasaba el día solo en el laboratorio, comía solo y no venía a tomar algo con nosotros. Y entonces ocurrió la fuerte discusión en el despacho del profesor 10 días antes del crimen.
La nueva investigación arrojó más luz sobre el contenido de aquella pelea. La secretaria del departamento, cuyo despacho estaba al lado, declaró en 2006 que oyó a Oscar gritar: «Es mío, ¿por qué no lo reconoce?». A lo que el profesor respondió: «¿Tuyo? ¿Qué hay aquí que sea tuyo? Todo lo que sale de este laboratorio es mío». También oyó a Oscar decir: «No puede hacerme esto, profesor». En 1990, la secretaria no había contado esto a la policía por miedo a meter en problemas al catedrático, pero 16 años después, con el asesino confeso, se sintió capaz de hablar. El puzzle iba encajando. Oscar sintió que le habían arrebatado el mérito y la recompensa de su descubrimiento. Sometido a la autoridad de su director, no podía ni protestar y veía peligrar incluso su graduación. La rabia y la frustración se acumularon hasta que, en un momento dado, empezó a considerar otra vía: llevarse los documentos de la investigación para algún día explotar la tecnología por su cuenta. Y en ese proceso, para evitar ser descubierto, tomó la decisión de acabar con la vida de su maestro. Por supuesto, nada de esto justifica el crimen, pero para los investigadores el móvil quedaba por fin claro. La nueva investigación confirmó un último dato crucial. El núcleo tecnológico de Químicas Romero, la empresa fundada por Oscar en el año 2000, se basaba, en efecto, en el método de síntesis desarrollado en el laboratorio del profesor Mendoza. Un análisis de expertos confirmó que, aunque con modificaciones y mejoras, la tecnología original era la misma. Oscar había utilizado los cuadernos y los informes que robó 16 años antes para, a lo largo de una década, perfeccionar la tecnología y construir sobre ella su propio negocio. Había levantado su empresa sobre la tecnología que obtuvo a cambio de la vida de su maestro. Septiembre de 2006, Audiencia Provincial de Madrid. En la sala, abarrotada de público y periodistas, comenzó el juicio. En el banquillo de los acusados se sentaba Oscar Romero. Acababa de salir del hospital. Su traje le quedaba grande, su rostro estaba consumido y su pelo raleaba por la quimioterapia. Pero mantenía la mirada firme, sin bajar la cabeza. Cuando el presidente del tribunal le preguntó si admitía los hechos de los que le acusaba la fiscalía, Oscar se levantó y dijo: «Lo admito todo». En el juicio, sin embargo, había una cuestión legal clave: la prescripción del delito. El Código Penal vigente en 1990 establecía un plazo de prescripción de 20 años para el delito de asesinato. El crimen se había cometido en noviembre de 1990, por lo que prescribiría en noviembre de 2010. La confesión de Oscar en marzo de 2006 se produjo dentro de ese plazo. Aunque la defensa intentó argumentar cuestiones procesales, la fiscalía demostró fácilmente que el delito no había prescrito, gracias en parte a que el plazo se interrumpe con cualquier actuación judicial y además a que los periodos que Oscar pasó en el extranjero por viajes de negocios, unos 8 meses en total, habían suspendido el cómputo del plazo. El tribunal desestimó las alegaciones de la defensa y el juicio continuó. Oscar relató de nuevo, con todo detalle, el transcurso de los hechos. Su testimonio en el juicio fue idéntico a su primera confesión en el hospital. «¿Qué sintió mientras lo hacía?», preguntó el juez. «Miedo», respondió Oscar. «Pero no pude parar. Solo pensaba que si el profesor despertaba después de que me llevara los documentos, todo se habría acabado para mí. Sabía que no había vuelta atrás, pero mis manos ya se estaban moviendo». «¿Y qué piensa del hecho de haber matado también a la señora García?». Oscar bajó la cabeza. «Ella no tenía ninguna culpa. Aquella noche fue ella quien me sirvió un plato de comida, quien me dijo: come, que estás muy delgado». Su voz se quebró. «Eso es lo que más me pesa. Durante 16 años, cada noche he visto su cara. La imagen de ella sirviéndome la cena». En la sala se hizo el silencio. Durante el proceso, el hijo de las víctimas, Marcos Mendoza, subió al estrado. En 2006 tenía 34 años. Era un hombre casado, con una hija, que trabajaba como arquitecto en una constructora. Con voz temblorosa, leyó una declaración que llevaba preparada. «Me llamo Marcos Mendoza. Soy el hijo de Javier Mendoza. En noviembre de 1990 yo tenía 18 años. Si no me hubiera quedado a dormir en casa de un amigo, yo también habría estado sentado a esa mesa. Durante 16 años no supe por qué murieron mis padres. No fue un robo, no se encontró a nadie que les guardara rencor. Simplemente desaparecieron. La gente dice que el tiempo lo cura todo. No sé si es verdad. El tiempo hace que pienses en ello menos a menudo, pero cuando lo haces, el peso es el mismo. Ahora sé la razón, pero saberla no me devuelve a mis padres. Durante 16 años sufrí por no tener una respuesta y ahora que la tengo, también sufro. Solo pido al tribunal que imponga la pena más severa».
Es lo único que puedo hacer. Se le concedió a Oscar un último turno de palabra. Se levantó lentamente. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Correspondí a las enseñanzas de mi profesor y a la amabilidad de su esposa de la peor manera posible. Lo que hice no es de seres humanos. Antes de confesar, mi vida ya era un castigo, pero ese era el castigo que yo merecía, y no es nada comparado con lo que ellos sufrieron. Señor Mendoza, yo le arrebaté a sus padres. No hay palabras que puedan reparar eso. Solo quiero decirle una cosa. Miró a Marcos. Su padre era un hombre estricto, pero un académico brillante, y su madre fue la persona más cálida que he conocido. Se inclinó ante el tribunal. Aceptaré cualquier sentencia, no recurriré. 14 de diciembre de 2006 se dictó sentencia. El tribunal consideró a Oscar Romero culpable de 2 delitos de asesinato con alevosía. El fallo razonaba que el crimen fue planeado meticulosamente, que se aprovechó de la relación de confianza con las víctimas y que durante años se había lucrado con el fruto de su delito. Aunque se tuvo en cuenta como atenuante su confesión voluntaria, la gravedad de los hechos pesó más. La sentencia fue clara. Se condena al acusado Oscar Romero a la pena de 30 años de prisión. Oscar no apeló la sentencia tal como había prometido. Epílogo. Oscar Romero murió en la enfermería de la prisión en otoño de 2008. El cáncer de estómago había hecho metástasis en el hígado y los pulmones. Tenía 46 años. Su empresa, Químicas Romero, quebró en 2007 tras su detención. Años después del juicio, Marcos Mendoza volvió un domingo por la tarde al barrio de Argüelles. El chalet de sus padres ya no existía. En su lugar se levantaba un pequeño edificio de apartamentos. La higuera junto a la cancela también había desaparecido. No quedaba ni rastro de la casa de su infancia. Se quedó un rato de pie frente al lugar, hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. En una entrevista posterior, Marcos dijo: «Durante 16 años pensé que si encontraba una respuesta todo estaría bien. Pero cuando la encontré, solo sentí un frío desolador. Aún así, algo ha cambiado. Ahora, cuando paso por esa calle, ya no tengo que apartar la vista. Puedo mirar de frente. Y solo por eso siento que después de 16 años, por fin he dado un paso adelante. Aquel enigma de Argüelles, el de la cena interrumpida, el vino envenenado y la puerta cerrada por dentro, se resolvió finalmente tras 16 años de silencio gracias a la confesión de un hombre moribundo. La verdad salió a la luz, pero la verdad no siempre lo cura todo. Lo único que quedó claro es que lo que se oculta, un día u otro, acaba por salir a la superficie y que el peso que se entierra, al final, acaba por aplastarnos. Aquella noche de 1990, por fin tuvo su final.